Buenos días, queridas hermanas. ¿Cómo amanecieron? Espero que bien y doy gracias a Dios por ello. Ahora nos toca aprender acerca de otra mentira asociada a las circunstancias. Y esta ¿es injusto que yo sufra? La lección era pequeña, pero realmente al hablar de sufrimiento tiene mucha tela que cortar, por decir así, porque el sufrimiento está asociado al dolor y dolor podemos tener de diferentes causas y sabemos que a nadie le gusta ni el dolor ni el sufrimiento, y es por eso que en la actualidad muchos maestros y líderes están aprovechándose, digamos, de esta situación de que a nadie le gusta sufrir, y están prometiendo una paz duradera, gozo, un hogar en el cielo, así como una vida próspera aquí en la tierra, con el hecho únicamente de aceptar o entregar su vida a Jesús. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que hay un resultado en que esta predicación desatienda el precio de seguir a Cristo y de tomar la cruz. Ha dado como origen una generación de discípulos flojos y débiles, porque hermano, vemos que no hay un cambio de actitud o una determinación sincera de arrepentimiento. Y lo que hace es que cuando vienen las batallas en la vida cristiana, salen corriendo. Y esto es precisamente lo que el enemigo quiere, porque el objetivo de Satanás es que rechacemos y nos rebelemos contra la voluntad y los propósitos de Dios. Porque cuando vemos o nos encontramos con nuestras esperanzas frustradas debido a las pruebas y tribulaciones inevitables, lloriqueamos y corremos en busca de una salida fácil. El mensaje que el mismo Señor Jesús y sus apóstoles predicaron fue un llamado a tomar la cruz, a enrolarse en la batalla, a sufrir. Y el apóstol Pablo nos enseña que el sufrimiento es un adiestramiento esencial en la carrera de Dios para todos los creyentes. Él dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, la verdad a que llegamos es imposible que logremos ser como Jesús sin sufrimiento. Hay un fruto redentor en nuestra vida que es imposible lograr sin Él. ¿Cuál es la otra verdad contra esta mentira de es injusto que yo sufra? Bueno, la otra verdad dice, es imposible que logremos ser como Jesús sin sufrimiento. Hay un fruto redentor en nuestra vida que es imposible lograr sin Él. Y tenemos el ejemplo de un misionero en la China llamado Arthur Matthew. Y al leer sus escritos, estos irradian el compromiso de la negación a sí mismo y la disposición a cumplir con el plan y el propósito de Dios a través del sufrimiento. Porque nosotros tenemos la tendencia a mirar las circunstancias de la vida en términos de su efecto sobre nuestras queridas esperanzas y nuestro provecho. Y conforme a eso, acomodamos nuestras decisiones y reacciones. Dice el mismo misionero, frente a una situación amenazante corremos a Dios, no para buscar su propósito, sino para pedirle que nos saque de apuros. Nuestros intereses personales estarán por encima de lo que Dios se propone a través de la dificultad. Como decía, esta generación de nuevos cristianos, ¿verdad? Generación escapista, dice él, interpreta la seguridad o la prosperidad o cuando nos sentimos bien como una bendición de Dios. Pero cuando nos encontramos ante un problema, entonces eso ya no nos gusta, porque como repito,
a nadie le gusta sufrir. Pero Él nos enfrenta al sufrimiento, Dios nos enfrenta al sufrimiento y la aflicción. Malinterpretamos su mensaje y sus intenciones y desconfiamos de las intenciones y del corazón de Dios. Hermanos, solo nos gusta sentirnos bien, no sufrir, así estamos tranquilos. Pero la verdad es que cada una de las pruebas nos ayuda a crecer. La otra verdad dice, el sufrimiento puede convertirse en la puerta hacia una mayor intimidad con Dios. En esta verdad me llama la atención la frase que dice, la puerta hacia una mayor intimidad con Dios. ¿Y por qué me llamó la atención? Porque me he puesto a pensar que es en los momentos de mayor sufrimiento cuando realmente tocamos fondo delante del Señor, cuando llegamos ante Él con un corazón contrito, humillado, y ocurre lo que nos decía el misionero, la negación a nosotras mismas, a nuestra autosuficiencia, a nuestro orgullo, y es cuando le cedemos al Señor que Él pueda hacer su voluntad. Pero también es bueno recordar que con la llegada del pecado llegó el sufrimiento, y es importante señalar que el sufrimiento está presente en nuestras vidas. En este momento, por ejemplo, hay personas que sufren por el temor a una enfermedad, por la pérdida de un ser querido, por un hijo. Pero la pregunta es, ¿cómo enfrentamos ese sufrimiento? ¿Hay queja? Nos preguntamos por qué ocurre esto, por qué a mí, o incluso decir ¿para qué? Bueno, pues el ¿para qué? Tenemos la respuesta en el libro, dice, las pruebas son ocasiones para morir a nosotras mismas y entrar en una comunión plena con aquel que lo sufrió todo por nosotras, nuestro Salvador. ¿Y quién mejor que nuestro Salvador para darnos el ejemplo? Porque dice que Jesús mismo durante sus años en la tierra fue perfeccionado por aflicciones, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hermanas, allí tenemos el ejemplo, cómo nosotros con un pequeño sufrimiento nos quejamos, protestamos, cuando el Señor Jesús, todas sabemos lo que sufrió en esa cruz, Él que no debía nada, el perfecto, el Cordero que sin mancha fue llevado al matadero, como dice su palabra, por darnos la salvación. Y a Él, a ese Dios, lo que más le interesa es nuestra santidad, que nuestra felicidad inmediata y pasajera, porque dice que sin santidad jamás gozaremos de felicidad genuina. Bueno, y la última verdad contra esta mentira, es injusto que yo sufra, es la siguiente. El gozo verdadero no consiste en la ausencia de sufrimiento, sino en la presencia del Señor Jesús en medio de él. Y hermana, solo se me vino a la mente un versículo de Mateo 28:20 que dice que Dios estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Y más, pienso yo, cuando estamos en esos momentos de sufrimiento, porque Dios todo lo mira, todo Él lo conoce de nosotros, sus hijos. Y miren lo que dice 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Qué lindo, hermana, saber que Él ya nos llamó a su gloria. Dice que también Él nos va perfeccionando cada día para parecernos más a Él.
a su Hijo Jesús. Nos va afirmando el carácter que Él quiere que nosotros tengamos. Nuestra fe es fortalecida y hermanas también, al decir establezca, Él sabe en la iglesia que nos ha puesto, hermanas. Así es que finalizamos esta segunda mentira. Hermanas, Dios les bendiga y primero Dios, mañana seguiremos aprendiendo un poco más.